Ay, este Instagram Live para conocer a nuestra bella cubana que va rumbo al Miss Grand International 2023, a quien le damos la bienvenida Gracias. nuevamente. Yo se la doy porque yo quedé papelón con el tema del internet. Así que, Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Le quiero dar las gracias a ambos por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y con sus seguidores un poco de quién soy, cómo va mi preparación rumbo a Vietnam. Gracias por la oportunidad. Sí, como dijo, como dijo Daniel, estamos a puntito de irnos y la verdad que el tiempo que tenemos es bien corto porque ya en menos de 15 días prácticamente nos vamos a, por lo menos yo, salgo para Vietnam. Así es. así es, así es. Me alegra muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista porque sabemos lo ocupadas que están todas ustedes y lo difícil que es armar una maleta y tomar clases a su vez hasta el último día para hacer las mejores representaciones de cada uno de sus Gracias. países y de verdad que las aplaudo y lo agradezco muchísimo. Sofía, recientemente tu organización tomó la licencia del Miss Grand International, una nueva organización donde tú pudiste competir y pues tener la oportunidad de representar a tu país, Cuba, en esta edición del Miss Grand International. Cuéntame cómo fue esa preparación y cuéntame cómo fue esa travesía para competir y finalmente si tú querías este Bueno, título, dieron porque dos títulos, creo que dieron tres estaban dando el títulos o dos título de Miss títulos. International y Miss Grand Cuba. Eh, la organización en sí es Noemí Meléndez y Liz García, que es la directora nacional. Noemí ha tenido anteriormente Miss Grand International. Ella desde el año 2007 ha estado poniendo el nombre de Cuba en el mapa en lo que es los concursos de belleza. Y bueno, ahora recientemente con la dirección de Liz García, Miss Grand International 2014, estamos rumbo esta vez a Vietnam. Yo honestamente estaba, bueno, compitiendo desde un inicio por el título de Grand. Al inicio, cuando nosotros nos registramos, nos hicieron la pregunta, pues si estábamos abiertas a ambos títulos, etcétera, etcétera. Eh, Todas las oportunidades son buenas y todas las oportunidades hay que saber recibirlas como vengan, pero para mí siempre fue Grand y lo dejé saber desde el primer día. Estoy interesada en el título de Grand, quiero competir en Grand. So, Adelante, adelante. Ya lo tenías claro, porque me imagino que también iba con tu personalidad, con lo que eres tú, con lo que proyectas. En cambio, el Miss International es un aura totalmente distinta. sí. Incluso tú vienes de participar en el Miss Supranational, que no es el mismo prototipo de Miss Grand, pero sí es más o menos en esa onda que no se parece en nada tampoco a Miss International. Entonces, cuéntame si una vez que fuiste elegida, ¿cómo te sorprendió? Porque Recibirlo. si lo quisiste desde un primer momento, al nombrarte Bueno, yo al recibir honestamente, ese yo nací en título, Cuba, cómo lo pero me tomaste? fui de Cuba cuando era muy pequeña y viví entre Portugal y España. Casi a los 18 años vine para los Estados Unidos para terminar mis estudios, bueno, empezar mis estudios en la universidad. Para mí representar a Cuba siempre, siempre lo he dicho, siempre lo diré, siempre lo he querido hacer desde el respeto, ya que yo no vivo en la isla y actualmente en la isla están sucediendo muchísimas cosas y no quería como que llevar un mensaje que la gente no se identificara conmigo o que, sabes, el dicho que dice es muy fácil hablar desde afuera. Entonces yo no quería llevar ese mensaje, yo quería hacer algo más comprensivo, pero que a la misma vez supieran, ok, no vivo en Cuba, pero nos está representando. Para mí significó muchísimo porque yo cuando fui a Supra fui por USA, no había representado a mi país Cuba y honestamente desde que me dieron el título de Cuba me siento diferente, me siento yo. Siento que mi verdadera esencia está brotando cada día más. Para mí representar a Cuba es una responsabilidad increíble, muy grande. Estoy trabajando muy duro todos los días para dar lo mejor. Las personas que me conocen saben que han podido hablar conmigo, interactúo constantemente en las redes sociales con mis seguidores, con los fanáticos, ya que viven en Cuba, algunos viven acá, y los escucho, quiero saber lo que ellos
quieren ver de mí, qué representación quieren ellos ver de Cuba en el escenario internacional, porque al final del día la corona es la meta, pero también el recorrido es importante y para mí es muy importante que se haga una buena representación y sobre todo que el nombre de Cuba quede en alto y volver a ese top después de varios años. Así es, esa es la idea, esa es la actitud, porque nosotros siempre buscamos que nosotros como extranjeros en otros países Ujú. que queremos siempre dejar como que esa huella, mira, yo vivo aquí, yo quizás tengo esta nacionalidad, pero yo vengo de allá, estas son mis raíces, aquella es mi Exacto. casa también, esta es mi segunda casa, pero aquella es mi casa, ese es mi hogar, eso es lo que soy y me encanta de que te sientas bastante orgullosa, obviamente, de representar tu isla, tu calorcito, tu tierra, y que sea eso después de muchos años, porque creciste fuera de allí, que lo lleves siempre dentro de ti y yo sé que en esta oportunidad lo vas a expresar en su máximo esplendor. Partiendo de eso, ¿qué tiene este cuerpecito cubano para mostrar en este Miss Grand International? Bueno, para mostrar tengo mucho. Yo sobre todo quiero llevar mi mensaje bien alto a nivel internacional. Em, Soy una mujer en el mundo de la construcción y la arquitectura, lo cual es algo completamente diferente y de ahí mi plataforma. Yo quería usar esto para traer más visibilidad, no solo a los problemas que ocurren en la isla, em, sobre todo en el tema político, no quería entrar mucho en el tema político, sino en el tema de la educación, lo cual es muy importante también porque el acceso o la libertad de poder elegir qué tipo de carreras quieren estudiar o dónde quieren llegar en la vida es bien limitado en Cuba. Para mí, sobre todo como mujer en el mundo de la construcción, he experimentado, he podido vivir muchísimos setbacks, o sea, he recibido muchísimas críticas negativas, no te reciben de la misma forma, de la misma manera, y quería usar esta plataforma para demostrarles a todas esas mujeres que, aunque somos una minoría, estamos luchando por un sueño que es posible, que no es imposible, todo se puede conseguir pues, con perseverancia y teniendo bien presente cuál es la meta. Ese es mi mensaje, esa es mi plataforma que quiero llevar al Grand International. Por otra parte, yo creo que mi diversidad, soy una mujer muy multicultural, creo que me siento muy cómoda y conecto muy bien con personas de todas partes del mundo, lo cual creo que es algo muy importante porque sobre todo en Grand las reinas de belleza están constantemente viajando y tienes que ser una persona empática, comprensiva, una persona con la que las otras personas puedan conectar y se sientan cómodos, pues una persona cercana. Y eso es lo que quiero ser, ese es el mensaje que quiero llevar, esa es la meta, creo que lo estoy logrando. Cuando llegue a Vietnam se va a hacer solo, pues, rescatar, o sea, destacar lo que ya he ido demostrando en este tiempo con mis entrevistas, con mi trabajo voluntario, con los eventos a los que he asistido, etcétera. A mí me encanta, a mí me encantan las reinas grand. Me gusta, me gusta que hayas tomado. Sí, hablando de lo que estás llevando a cabo con la educación, de tu vocación, me gusta muchísimo que hayas tomado el tema de la educación, que hace muchísima falta en muchos lugares. Ujú. En algunos lugares del mundo el acceso a la educación no es tan fácil. Otras, hay veces que en el seno familiar Sí, no se inculca también. Son muchos factores. Son muchísimos factores también lo que hacen que hoy en día quizás los niños tengan ese acceso como lo tuvimos nosotros o como se daba antes o quizás nunca lo ha habido. Entonces me gusta esa plataforma que tienes como vocación Gracias. y me parece bastante interesante. Tú eres una mujer muy bella, que no solamente tienes una plataforma bastante chévere, eres profesional, sino que eres una mujer realmente visualmente muy bella, bien maquillada, bien peinada, Gracias. bien vestida. Nos metemos a tu Instagram y vemos una mujer fabulosa. Pero ¿qué más tiene o qué tiene de especial Sofía Costa para ofrecerle al Miss Grand International y que Nahuatl diga, pues, Cuba este año puede Yo ser creo que, mira, lo nuevamente más importante nuestra sobre Miss Grand todo, y si se me International? da la oportunidad de poder hablar con el señor Nahuatl, lo que le diría es que yo estoy
dispuesta y preparada para trabajar. Creo que lo más importante de esto es tomarse el título como el trabajo que es y las responsabilidades que conlleva ese título. Yo me siento preparada para cumplir con todas y cada una de no solo las reglas de la organización, sino las responsabilidades que vienen con el título de Miss Grand International. Estoy preparada para también llevar mi plataforma a un nivel internacional. Tengo mis planes, tengo mis ideas y creo que en la plataforma de Miss Grand es donde pudiera cumplir esos sueños y hacerlos realidad. Y no solamente eso, sino que también me gustaría continuar con el legado que han construido las reinas de Miss Grand International. Sobre todo eso, sobre todo sé que hay grandes zapatos para rellenar. Soy muy consciente de eso y empezando con mi directora Liz García, pero yo estoy dispuesta y preparada para continuar trabajando, para continuar ayudando a la organización a crecer y dejar el nombre de Miss Grand International bien en alto. Muy bien. Mira, últimamente también vemos que los concursos o los representantes de Cuba, porque los representantes han, tanto en lo masculino, en lo femenino, han hecho muy Ujú, buena participación, sí. títulos internacionales alcanzados, unas buenas posiciones alcanzadas, y esperemos que tú no seas la excepción de esta participación, de esta racha que ha venido teniendo Cuba. Entonces, saliendo un poco del esquema que hemos venido conversando, yo quiero saber, cómo ya tú tienes un pie montado en el avión, ¿cómo están esas maletas, cuántos trajes, cuántos vestidos, cuánto yo quiero saber todo, vámonos. ¿Cuántos kilos de Bueno, maquillaje mira, nos llevamos? por, ¿Qué tanto por ahora, maquillaje? honestamente, todo lo que tiene que ver con el cuidado del cabello, el maquillaje, todo eso ya está ready, empacado. Por la otra parte, lo que es traje típico, también ya eso está completado. Los trajes de la noche final y preliminar también. El diseñador va a ser Minh Tuan, es un diseñador vietnamita. Todos los vestidos se están realizando en Vietnam. Los veré una vez que llegue allá. Por otra parte, lo que es el ajuar y todo la vestimenta Qué bueno, de bien. casi el mes entero de competencia. También algunas cosas me están llegando porque, bueno, yo fui coronada hace aproximadamente creo que 3 semanas, aún no hace un Ujú. mes. Y desde el momento que yo fui coronada, pues fui escribiéndole a diferentes Sí. diseñadores, algunos con los que ya había trabajado, otros que son totalmente nuevos. Y bueno, algunos son de República Dominicana, otros vienen desde Canadá. Entonces, pues las cosas me van llegando poco a poco. Ya esta semana recibí algunas cosas, el miércoles de esta semana que viene recibo otras. Es cuestión de llegar, empacar y guardar en las maletas. Pienso viajar con aproximadamente 3 maletas o 4 maletas. Creo que más bien no tanto la cantidad, prefiero a lo mejor en algunas pasarme un poquito en el peso de la maleta que viajar con muchas y que luego se me pierda alguna maleta. Tengo Sí. muchísimo miedo. Y no, y es Durante mi tiempo incómodo, anterior lo claro, pude, sí, no, bueno, no tanto porque cuando tú chequeas la maleta realmente no tienes que preocuparte porque la maleta viaja contigo, pero es el claro. hecho del miedo de que se quede alguna maleta detrás y tenga algunas cosas muy importantes en esa maleta. Cuando estuve en Polonia, sí, cuando estuve en Polonia, de hecho, una de las ¿Qué ha chicas, pasado? la chica de Jamaica, compitió 3 semanas sin absolutamente nada porque ninguna de sus maletas llegaron. Y yo no, sabes, tengo ese miedo, no quiero que me pase. Entonces, bueno, esa es la mentalidad con la que voy. A lo mejor llega cerca y el momento y digo, necesito una más o necesito dos más, no sé, pero por ahora ese es el plan. Muy bien, me encanta. Perfecto. ¿Qué no te puede faltar en esa? O sea, en esa maleta tú puedes meter todo, pero ¿qué no se te puede quedar en tu casa que tú Sin digas que llegues allí esto, y digas, Dios mío, no puedo esa es competir una sin buena esto? pregunta. No sé, yo creo que un poco de todo, pero mira, yo me llevo mi carry-on, la maleta con la que yo viajo, la maleta de mano. Siempre Ujú. trato de empacar dos outfits casuales, me llevo un gown, y aunque no lo crean, me llevo un gown. Sé que el viaje es internacional y no puedo llevar lo que es mucho maquillaje, entonces me llevo poquito cremas y lo que sea, lo que pueda llevarme en mano. Como que me llevo mi backup por si las cosas no llegan a Vietnam, pero creo que algo que no me pudiera, honestamente te digo, he visto chicas a las que no le ha llegado nada y aún así han conseguido llegar al top. So, yo creo que la vestimenta te ayuda. Bueno, bueno, el representante de Cuba en el Mr. Supranational, Daniel Galvez,
él se quedó Sí, sin por eso maletas te digo que durante yo la creo que concentración yo y ahí entiendo tienen, el hecho de con la su ajuar es muy título. importante porque uno tiene que presentarse y pues ese es el punto de toda la competencia, ¿no? Estar un mes Claro, y ir demostrando lo versátil que eres y tus diferentes etapas y facetas, etcétera. Pero creo que realmente es tu esencia, eres tú, lo que está destinado para ti va a ser con o sin maletas. Así que yo diría que si las maletas no llegan sería un reto muy grande para mí, pero aún así daría lo mejor de mí. Creo que así súper importante, no sé, las cosas del pelo maybe, Yo pero siempre, sí. yo siempre digo que una ropa se cambia, unos Ujú, tacones se cambia, eso a mí me parece que es, como que, no sé, sí. básico, es como que lo menos relevante es eso, pero el carisma de la gente, lo que realmente, la esencia, lo que uno lleva, eso es realmente lo que tiene que vender, porque puedes estar vestida de cualquier marca súper espectacular, pero si tú como persona no llegas Ujú. transmitirle, llegarle a los demás, ahí no tienes nada que hacer, amiga. Así que, muy bien, esa es la actitud, bebé, esa es la actitud, me encanta. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con alguna de tus sí, compañeras sí. allí que van rumbo a la misma competencia que tú? ¿Ya tenías el grupito de WhatsApp, algo por allí? Sí, nosotras tenemos un grupo en WhatsApp. Estamos casi todas las reinas en ese grupo. De hecho, yo conozco a varias chicas durante mi coronación, Miss Grand Venezuela, Nicaragua y Paraguay asistieron a la competencia. Ellas estuvieron ahí, me felicitaron, nos tomamos fotos. No pudimos interactuar mucho porque, Claro. ¿saben? Cuando es esa noche de la coronación, están constantemente, Sofía aquí, Sofía allá. Entonces, bueno, Claro. no pudimos interactuar mucho, pero sí tuvimos una interacción muy bonita. La otra chica que conozco es US Virgin Islands, Heather. Ella y yo habíamos competido en el pasado cuando gané Supra. Y la otra chica que también conozco en persona es Stephanie from USA. Ella también la conozco en persona. Tuvimos el honor de conocernos hace poquito en una de las competencias aquí de Miss USA. Y creo que ya, eso es todo Hay que bastante, invitar, ¿verdad? hay que invitar a este pocas mujeres, amigo. Hay que invitar. Agarre nota ahí, apunta ahí. A todas. Exacto. Vamos a infiltrarnos en A ese grupito de todas, WhatsApp y antes escribir que se buenas, vayan, por aquí les queda queremos poco entrevistas. antes de irse. Gracias. Por Ay, pues favor, se sí. solicitan Sí. las entrevistas, ¿dónde están? Mira, qué define a los cubanos? ¿Qué crees tú que los define a ustedes ante el mundo? En este caso, ¿cómo crees tú que lo vemos nosotros, los seguidores de los Me hiciste concursos de dos preguntas. belleza, ¿Qué creo a que los Ah, cubanos? nos define? ¿Qué creo que nos define y cómo creo que las personas nos ven? Yo creo que nosotros los cubanos hemos luchado muchísimo y continuamos luchando. Yo creo que desde que, bueno, desde mucho antes de yo haber nacido. Nuestra perseverancia, somos personas fuertes y aún, aparte de todas las cosas por las que Cuba pasa, yo he conocido muchas personas que han visitado Cuba y me dicen, es increíble cómo con todo lo que está pasando en Cuba, son personas amables, son personas felices. Yo creo que nosotros los cubanos sabemos hacer mucho de nada y somos personas muy humildes. Cómo el mundo nos percibe, eso es otra cosa, porque yo creo que depende del ojo de cada cual, pero me gusta creer que el mundo nos percibe como personas luchadoras, sobre todo aquí en Miami. Muchas personas dicen que los cubanos son los que han creado Miami. Nosotros somos gente que no importa dónde vayamos, nunca olvidamos de dónde venimos y siempre tratamos de ayudarnos el uno al otro sin importar de dónde vengas, quién eres y yo creo que eso es lo más importante. Y si las personas no ven eso, pues los invito a que nos conozcan un poquito más. sí, es, men. No, yo creo que yo desde que he tenido la oportunidad de entrevistar a varias gran eh, Cuba, bueno, creo que dos, si mal no recuerdo, creo que dos gran Cuba, contigo sería la tercera. También entrevistamos a Daniel Galvez de Cuba, el Mr. Supranational, y si algo los define a ustedes es No, la no, no, humildad. no, no. Y no esa humildad con la que uno dice, yo soy humilde, no. Es la que uno percibe sin que tú lo digas.
Y eso es lo que los cubanos emanan al hablar, al conversar, al escribirte, al estar en un escenario, y eso es lo que gusta de ustedes. Y yo creo que por eso les ha ido también Nosotros, en yo estos creo que últimos hemos tiempos en hecho los un trabajo concursos de muy, belleza. muy, muy bonito estos últimos años. También sabes que nos han dado la oportunidad. Entonces, creo que eso también es importante porque, siendo realista, el peso de banda es muy importante en los concursos de belleza. Pero yo siempre digo que el cubano solamente necesita una oportunidad. Lo mismo que te le diría al señor Nawad: dame una oportunidad para demostrarte de lo que puedo ser capaz de hacer, porque yo creo que nosotros siempre estamos listos y somos personas que, ya te digo, somos muy perseverantes. Anteriormente Cuba nunca estuvo en el mapa y los chicos sobre todo han hecho un trabajo excelente estos últimos años en los concursos de belleza y continúan haciéndolo, y es por eso, porque las personas están abriendo su mente, nos están dando la oportunidad y también tenemos más recursos. Lamentablemente me encantaría ver estos concursos hechos desde La Habana. La verdad sería para mí un sueño, pero ya que tenemos la oportunidad de hacerlo fuera del país, también tenemos muchos recursos y muchas personas que están dispuestos a ayudar a Cuba y a unirse al equipo de Cuba, como me ha pasado a mí. He escrito a muchísimos diseñadores y la verdad que me he impresionado de cualquier parte del mundo, han dicho sí. Entonces eso también es muy importante también de dejar saber aquí y de dar las gracias a todas esas personas que están dispuestos a apoyarme en este camino. Así es, y ojalá que ese apoyo a ti y a las venideras chicas en las próximas ediciones nunca les falte, nunca se les acabe y que todos continuemos por esa línea, apoyándonos todos entre todos, porque al fin y al cabo todos somos latinos y somos un mismo continente, ¿no? Y debemos apoyarnos como ciudadanos y como seres humanos en el mundo. Me encanta, Sofía, me encanta esa filosofía de vida, me encanta tu forma de expresarte, me encanta cómo tu sentir cubano, que por estar fuera no deja de ser menos o más cubana que algún otro que esté allá dentro de tu isla. Y me encantaría también conocer qué comentarios recibiste una vez coronada Miss Gran Cuba. Mm, ¿Cuáles quieres saber? Los positivos, porque a mí nunca me, exacto, a mí nunca me gusta, no, no, a mí no me Los gusta. buenos, Ok, los bueno, positivos, los los buenos, comentarios, yo la buenitos. verdad, todos los comentarios que he recibido los pongo en una balanza y ganan los comentarios positivos. Siempre van a haber comentarios negativos, me han ayudado Siempre. a crecer y a saber dónde tengo que trabajar, pero la verdad que el pueblo de Cuba, yo tenía un poco de miedo, porque yo decía, bueno, vengo de USA, ¿cómo se van a tomar que venga ahora de USA y que esté representando a Cuba? Pero yo decía, pero es que yo soy cubana y yo quiero hacerlo y necesito hacerlo, o sea, yo quiero representar a mi país. Y la verdad ese miedo lo tenía, entonces no sabía cómo las personas me iban a percibir o cómo iba a ser esa aceptación. Recuerdo que cuando gané mi teléfono se perdió. Y es que yo lo había dejado en una de las cortinas backstage y después no lo encontraba. Cuando yo cogí mi teléfono, que vi tantos mensajes, sobre todo en Instagram, yo me quedé muy impresionada porque yo decía, wow, o sea, todo era como que positiva. Cuba, estamos contigo. Sofía, estamos dispuestos a apoyarte, lo que necesites, estamos para ti. Tenemos un grupo, incluso los cubanos tienen como, ellos han creado como un pequeño grupo en WhatsApp que se dedican a apoyarnos a nosotras, no solo las Miss, pero también los Mister. Y yo no sabía nada de esto, todo esto para mí era completamente nuevo y la verdad que me sentí muy feliz desde ese día. Yo honestamente todo lo que hago lo hago con el corazón y cada vez que hago algo siempre mantengo en mente a mi gente, a los consejos que me han dado. Incluso para traje típico recibí algunos mensajes y los tengo en mente. Traje de noche, colores con los que les gustaría verme, porque creo que al final del día esto es una experiencia que vamos a vivir todos juntos y me gusta que también sepan y entiendan que los escucho, porque es mi manera de darle las gracias por apoyarme y por estar siempre atentos a todo. Yo cuando tengo un live lo posteo y al momento están, ahí vamos a estar para ti, estamos ready, estamos listos. Entonces esas son cosas que la verdad me llenan mucho. Esta experiencia ha sido muy bonita y sobre todo porque creo que esa conexión que he tenido con el público cubano no la tuve mucho cuando mi representación anterior y la verdad que me llenó el corazón, estoy muy orgullosa, estoy muy feliz. Aquí tengo muchas personas de las que les estoy hablando Sí. y porque ahí los estoy viendo y la verdad que
me siento muy feliz, estamos honestamente. leyendo. No pensé que esta iba a ser la aceptación o el recibimiento que me iba a dar Cuba. Y te digo, son personas que viven fuera de la isla y dentro de la isla. Muy Entonces, me hace sentir muy bien, la verdad. qué buena. Que bien que tener un fandom o tener un club de fans o seguidores que se apoyen entre sí y que apoyen a todas Así las es. reinas de su país y que unan fuerzas, sobre todo, porque es un país que no tiene tanta representación o que no había tenido tanta representación Y que internacional. Me alegra muchísimo gracias a todas estas personitas que van lo hagan comentando y mandándole de muy esta buenas forma. vibras a Sofía, porque Sofía, esa es la actitud. Esa es la actitud. Gracias. Sí. Sí, chao. los estamos leyendo. Sin Xiao, bien. Mira, Sofía, el Miss Grand International año a año se va superando, incluso en la pasada edición, su agenda fue extensa, las niñas tenían actividades casi todos los días. Este año la agenda va a ser parecida, o mejor dicho, igual a la del año pasado. Va a haber fashion show, va a haber muchas cosas en las que ustedes van a estar súper ocupadas desde el día 1 hasta la noche final. Eh, ¿Cuál es ese evento que tú más estás esperando con ansias? ¿Cuál es ese evento que Bueno, tú yo me dices, estudié esa este me agenda. Ayer encanta estaba y por diciendo qué? en otro live que estuve, yo me estudié esa agenda de pies a cabeza. Honestamente, tengo dos eventos a los que realmente como que estoy de verdad bien ansiosa de que lleguen. El primero es la noche de la preliminar, porque es la primera vez que vemos el escenario, es la primera vez que escuchamos, es como yo no puedo explicarlo, pero cuando subes a ese escenario, la adrenalina, el saber que las personas te están apoyando, que están ahí solo para verte y compartir contigo ese momento. Y el otro evento al que realmente de verdad me gustaría mucho es la cena de bienvenida, porque es el momento donde conoces a todas las chicas, donde conoces a la organización y es donde te das cuenta, oh, wow, ok, esto es real, estamos aquí, vamos a hacerlo, empieza el recorrido. So, esos son los dos eventos así como más, que más me emocionan, que realmente estoy ansiosa porque lleguen. A Daniel, Los míos son la preliminar en traje de baño, el desfile en traje de baño, y Oh, sí. que el año pasado hicieron un fashion show y este año nuevamente van por otro fashion show. Entonces, ese me gusta porque también le da la oportunidad a la chica de estar en una pasarela total. de Sí. modas que Yo me Sí, independientemente eso acuerdo de si cuando se dan o también no, tenemos ya ahí dos, te creo queda que un tenemos dos fashion shows currículum. este año, tenemos dos eventos de fashion show. interesante. Yo me acuerdo cuando Daniel participó en el Migran, él encantaba mostrar ese cuerpo esbelto y escultural allí para que todo el mundo lo viera. Pero Obvio, bueno, quedaste seca, mi obvio. amor. Pero bueno. Pero bueno, así estamos. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por esta entrevista tan amena. Bueno, nosotros nunca lo llamamos entrevista, nosotros esto es una conversación para hablar de todo, sí, distendido y relajado, y para que nuestros seguidores, tus seguidores, todas las personas que tengan alcance a estas entrevistas puedan conocerte un poquitico más de lo que hay en esa foto fabulosa que nosotros montamos en Instagram, y bueno, conozcan realmente quiénes son las verdaderamente, la esencia de cada una de las reinas. Sofía, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Me encantó conversar contigo y desde aquí te envío un fuerte abrazo y te deseo muchísimo éxito en toda tu vida. Muchísimas gracias, gracias a los dos por la oportunidad nuevamente. La verdad que estaba bien emocionada por conversar con ustedes y espero contar con su apoyo Claro que sí. durante mi tiempo en Vietnam. De verdad que me sentí muy cómoda porque como dijiste, esto se sintió más como una conversación de verdad bien, bien amena. Así que gracias por la oportunidad, gracias por dejarme tocar cada tema Así que es importante para mí y poder compartirlo con sus seguidores. Y nada, espero, ya les digo, ya verán esos tags en las historias. A mí, a mí tú me etiquetas en todo que yo lo subo. Yo quiero cosas, material así es. bueno, contenido bueno, genial, fabuloso. Así será.
Cuenta con nuestro apoyo, gracias a todos los que se conectaron, a los que vieron esta entrevista. Esta entrevista va a ser publicada esta misma semana en mi canal de YouTube, soy Daniel Ramos, y en Spotify, Todo Más Todo, así que para quienes quieran volverla a ver, pues por allá también va a ser publicada para que conozcan muchísimo más a esta reina espectacular. Recuerden seguir a Jesús, @el observador de Mises, @Sofía Acosta y @soy Chao. Daniel Ramos, y pues nos vemos en una próxima entrevista. Chao, chao. Bye. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.